todos sabemos lo que hacemos, pero muy pocos sabemos por qué lo hacemos. La marca siempre va a ir acompañando los objetivos estratégicos de negocio. ¿Qué es branding para nosotros? Tenemos que hablar evidentemente del posicionamiento y del territorio de marca. ¿Qué es una marca? La claridad es un concepto muy importante. ¿Qué problemas o qué ejemplos de problemas resuelves cuando hacemos branding infinito? Debemos comunicar de una forma valiosa, pero sobre todo muy clara. ¿Qué es branding infinito y por qué esta estrategia para hacer branding puede cambiar la forma en que posicionas y diseñas tu marca para que tu negocio crezca? Acompáñame porque aquí te voy a contar cómo lo estamos haciendo desde hace más de 10 años. Hola, soy Sam y soy socio fundador de la agencia de diseño NET. Estamos en Monterrey y desde el 2014 junto a mi hermano hemos crecido esta agencia en donde hacemos publicidad, hacemos branding, hacemos UX, hacemos campañas de publicidad, de marketing, hacemos producciones y demás, pero todo este tiempo me he dado cuenta que sin querer o sin estar muy conscientes al inicio, aunque hacíamos UX o hacíamos UI, siempre hemos estado contribuyendo a la construcción de las marcas, a la construcción de la percepción de nuestros clientes en su mercado, y esto nos ha llevado a construir una propia metodología que se llama Branding Infinito, que nos ha llevado a tener mucho éxito con nuestros clientes, ya sea de marcas personales, es decir, acompañamos o le ayudamos a líderes de diferentes industrias en Latinoamérica a reclamar un liderazgo que han estado construyendo y a potenciarlo a través de una muy buena estrategia de marca personal enriquecida con una identidad muy potente, diferenciada, premium y sobre todo una tercera etapa que le llamamos despliegue. También lo hemos hecho con empresas comerciales tanto de la industria del real estate, es decir, construcción y demás, educación, salud, alimentos, retail, deportes y muchas otras empresas. Los principios son los mismos. ¿Y por qué esto te interesa? Porque ya sea que tú tengas una empresa, que seas un líder o que des el servicio de branding, esta metodología te va a permitir diferenciarte, ya que la gran mayoría de creativos o diseñadores o de agencias que hacen branding lo están haciendo mal, o tal vez no mal, lo están haciendo incompleto. ¿A qué me refiero? A que terminan entregando un PDF que no les sirve en mucho a esa empresa que necesita construir una marca. ¿Qué es una marca? Es ese gut feeling, es esa sensación posterior o anticipada que tenemos de una empresa, un producto, un servicio o una persona. Esta definición la saco de Martin Neumayer, un gran pensador de nuestros tiempos en estos temas de branding. Ahora, iniciemos. ¿Qué es branding para nosotros? Branding para nosotros, para mí, para nuestra agencia. Branding es la construcción continua de tu marca. Es decir, todo lo que haces está contribuyendo a que te perciban de una forma en tu mercado, a que tu usuario, tu mercado, tu target te identifique y no te confunda con las demás opciones. Entonces, esta construcción nunca se acaba. Fallamos cuando creemos, ya sea como empresarios o como agencias, como creativos, que la marca o la labor de branding termina entregando un brand book, una guía de estilo, un logo y le entregas el PDF a algunos impresos y ahí se acabó. No, apenas estás iniciando. Deberías preocuparte de asegurarte de que esa percepción, ese posicionamiento se está construyendo en el mercado a lo largo del tiempo, porque si tú dejas de construir esa percepción, se va a diluir y tal vez alguien más te va a ganar el brinco. Entonces, por eso, para nosotros el branding es infinito. Es decir, ese despliegue se debe llevar a cabo siempre. Empresas que lo han entendido, como Nike, Apple, Red Bull, Starbucks, you name it, Google, Facebook, de forma consciente o inconsciente, normalmente consciente, se han dedicado a posicionar sus marcas a lo largo del tiempo. Por eso hay una gran inversión en estar posicionando las marcas, en estarlas construyendo. Por eso el branding es infinito. Ahora, ¿por qué también es infinito? Decía Heráclito que ningún hombre puede pasar por un mismo río dos veces, porque ni el hombre es el mismo ni el río es el mismo. Es decir, si tomamos esta analogía prestada y nos la llevamos al espacio del branding, sabemos que tu marca no es la misma a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque tu negocio se va transformando, tus usuarios se van transformando, van evolucionando, van cambiando sus deseos, sus dolores, sus percepciones, sus estatus, los mercados van cambiando, los contextos van cambiando. Si el mundo cambia, si las personas cambian, los negocios cambian. ¿Por qué las marcas no deberían cambiar y evolucionar acompañando ese constante cambio de todo el contexto? Es decir, ¿cómo lo llevamos esto? Que las marcas deberían estarse actualizando para que correspondan o comuniquen
comuniquen lo que es en realidad el negocio, para que las promesas sean congruentes con lo que en realidad el negocio, el producto o el servicio está ofreciendo hoy a su mercado. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo largo de todos estos 11 o más de 11 años me ha tocado ver que siempre, casi siempre, los negocios crecen más que las marcas. Es decir, un emprendedor, un empresario construye su negocio con una idea de un modelo de negocio, de un business plan en mente, de un usuario, un avatar y demás, y va construyendo su emprendimiento, y en esa etapa inicial le pide a una agencia, a un diseñador o a un equipo propio que le hagan su marca, que le hagan su ejercicio de branding, y el negocio sigue creciendo, pero ese ejercicio del diseño de la marca tal vez se quedó chico, se quedó obsoleto. Entonces, los proyectos de rebranding o de rediseño de marcas tienen que ver con actualizar la marca para que ahora corresponda al nuevo negocio o a la evolución, a lo que llegó el negocio, y a pavimentar el camino para el siguiente crecimiento del negocio. Eso es un buen proyecto de branding. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Que las marcas se deben actualizar. Por eso el branding también es infinito. Uno, porque lo debes llevar a todo tu mercado de una forma constante. Y número dos, porque lo debes estar actualizando. Es decir, el branding o las marcas se deben actualizar para que siempre correspondan al estatus actual y al estatus próximo del negocio. Por eso el branding es infinito. Por eso le pusimos así en nuestra metodología. Nuestra metodología de branding infinito se compone de 3 fases: estrategia, identidad y despliegue. La estrategia y la identidad se retroalimentan, y ahorita te voy a contar por qué. Y el despliegue es la puesta en marcha de todo lo que vas a diseñar. Aquí en la pantalla te estoy mostrando cómo es la metodología. Si me estás escuchando en Spotify, te recomiendo que vayas a nuestro sitio web o a YouTube para ver el video y veas esta imagen. Si te das cuenta, es un signo de infinito, un alfa, en donde de un lado está la estrategia y del otro lado está la identidad. Y en la parte de estrategia nos enfocamos o nos preocupamos y nos ocupamos de entender y de definir bien de qué se trata el negocio, que casi siempre debería, o nosotros proponemos que debería estar guiado por 2 elementos. El proyecto debe estar guiado por 2 elementos: una visión de negocio y de propósito. Por eso nuestro eslogan es Design for Business and Purpose. Es decir, cuando una empresa tiene la visión clara de negocio, esto casi siempre es seguro, y está enriquecida con una visión de propósito. Por propósito no me refiero a cambiar el mundo y la paz mundial, sino darle mucho valor a nuestro mercado, a nuestros colaboradores, hacer algo genuino, algo que trascienda, unas marcas relevantes, me gusta decir. Entonces, en la parte de estrategia nos enfocamos en entender e inspirar o animar a nuestros clientes a que tengan o enriquezcan esa visión, partiendo de un diseño centrado en el usuario. Por eso, el primer paso que hacemos es definir bien ese cliente ideal, ese avatar, cómo es, qué le emociona, qué le duele, qué le da miedo, qué busca. Es decir, no solo definir los elementos demográficos como es la edad, el estatus social, dónde vive y demás, sino también toda la parte psicográfica que tiene que ver con sus emociones o sus sentimientos, porque tú y yo sabemos que las emociones guían o propician las compras. Entonces debes traer todo esto a juego, y si no conoces o no defines bien a ese cliente ideal, pues va a ser muy difícil que definas todo lo demás. Después de haber definido esta parte, poniendo al usuario en el centro, pues ya nos vamos ahora sí a la definición del modelo de negocio, que a veces está construido en una arquitectura de productos o de servicios, a veces distribuidos en escaleras o en árboles o pirámides de valor y demás. Y luego un elemento que le llamamos Business Roadmap, en el que vamos poniendo los objetivos de negocio que va a tener nuestro cliente a lo largo del tiempo, para que nosotros los conozcamos y hagamos una contraparte en donde ponemos objetivos de marca o actividades de marca. Por ejemplo, si nuestro cliente sabe que dentro de 6 meses va a abrir un nuevo mercado o atender una nueva geografía, entonces nosotros ya nos podemos ir anticipando con ir traduciendo los elementos o ir tropicalizando ciertos mensajes, abriendo colaboraciones o espacios de participación o de awareness en esa geografía que pretende atender. Entonces, la marca siempre va a ir acompañando los objetivos estratégicos de negocio. Y si te das cuenta, me estoy clavando en esto, cuando normalmente, si hablamos de branding, estamos pensando en logos. Por eso digo que los diseñadores, las agencias o los equipos están fallando o están dejando mucho en la mesa, pensando que están haciendo branding, cuando en realidad están haciendo una partecita del branding. Para hablar de branding, sobre todo el branding infinito, es hablar de estrategia, identidad y despliegue. Bueno, ya que definimos esta parte del Business Roadmap, definimos un factor X, que es un gran diferenciador a nivel incluso emocional o de mensajes, de statements, ¿no?, de la marca que hace en su segmento. Nos gusta mucho la herramienta del Golden Circle de Simon Sinek, en donde, si conoces este libro del Start with Why o en Comienza con el Porqué, en donde él habla de que las grandes marcas o líderes comenzaron sus comunicaciones y lo hicieron muy bien partiendo del porqué. Simon Sinek dice que todos sabemos lo que hacemos, pero muy pocos sabemos por qué lo hacemos. Y cuando tú tienes claro ese por qué, resuenas
más con otras personas que se identifican, con ese por qué. Entonces, esta herramienta nos gusta mucho usarla porque es una parte de introspección de nuestro cliente que le permite enriquecer esa visión. ¿Te acuerdas que hace rato te hablaba de no solo hablar de negocio, sino de propósito? Con esta herramienta ponemos un pie ahí. Es las marcas que se diseñan partiendo con estos elementos desde el inicio tienen un ADN muy diferente a una marca totalmente comercial que no tiene nada de valor, que va a pasar desapercibida, que no va a ser relevante para su usuario o en su mercado. Entonces es muy importante poner esto en la mesa. Luego tenemos que hablar evidentemente del posicionamiento y del territorio de marca, una descripción ya más objetiva para terminar en una frasecita que yo diría que es la más importante, que es una propuesta de valor, una value proposition, en donde la esencia de la marca debe quedar clarificada, debe quedar el valor que está ofreciendo esta empresa, este producto, este servicio, este líder, debe quedar expresado de una forma muy explícita, valga la redundancia. Entonces, todos estos elementos de la estrategia me gusta decir que son las definiciones y son los mensajes que comunican de una forma muy clara de qué se trata esta marca, este negocio. La claridad es un concepto muy importante en toda esta metodología. De eso está sustentado, construida sobre una visión de claridad. Y aquí debemos traer a la mesa conceptos como la facilidad cognitiva, el libro de Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. Es muy importante en esto para que podamos entender de que nuestro cerebro tiene un límite. ¿Sí? Es como si fuera una computadora que solo puede procesar determinada información o gastar cierta energía en el día. Y nuestros usuarios no están preocupados de entender qué onda con tu marca, qué onda con tu negocio. Están preocupados de sus problemas que son inherentes a su vida personal o profesional. Entonces fallamos cuando diseñamos marcas, cuando diseñamos mensajes, campañas, contenidos y demás que son difíciles de entender, de procesar. Debemos comunicar de una forma valiosa, pero sobre todo muy clara. Ya que nos vamos de la estrategia, nos movemos ahora sí al espacio de la identidad de marca, en donde sí hacemos ejercicios de naming, es decir, ponerle un buen nombre a la marca. El nombre debe ser claro, debe ser, no necesariamente debe ser descriptivo. También fallamos, o es un error muy básico, es un error de novatos ponerle nombres de marca forzados a la descripción. Es decir, que si voy a abrir un restaurante de hamburguesas, ponerle Burger Restaurant. Es muy básico eso. Es más bonito, no más bonito, sino yo propongo que es más importante definir o idear nombres que sean fáciles de pronunciar, de escribir, de escuchar. Aunque no me comuniquen nada, las marcas, hablando del nombre y hablando del logo, no son elementos de comunicación, no pretenden ser descriptivos, sino fácilmente identificados y recordados. Entonces, cuando diseñas tu marca, preocúpate de elegir nombres y diseñar logos que sean fácilmente de recordar y de identificar y que no se pierdan entre el mar de opciones que va a tener tu usuario en el segmento donde estás compitiendo. Ya hablamos del nombre, hablamos del logotipo, luego nos movemos a un espacio del sistema de marca en donde ahí sí hablamos de colores, de tipografía, de patrones, de estilos fotográficos y demás. Hablamos de la personalidad de la marca, hablamos del tono y voz con el que se debe comunicar y hablamos de dos elementos que es el tagline y el eslogan, y aquí hay una gran confusión. Y está bien, pero nosotros tratamos de definir el tagline como esa frasecita descriptiva, muy descriptiva de la marca. En nuestro caso somos Net, es el nombre de la marca. Net con doble T es una palabra alemana que significa amable, gentil. Y nuestro tagline es esa frasecita descriptiva que es agencia de diseño, o nos gusta ponerla en inglés Design Agency. Es descriptivo porque yo tengo una ventanita de oportunidad muy cortita para que cuando conozco a alguien, ya sea en persona o en un espacio digital, en una conferencia y demás, decir, oye, somos Net, somos una agencia de diseño. Ok, ya con eso mi interlocutor, mi usuario sabe que no le voy a vender seguros, ni le voy a vender tortillas, ni más. Oh, es una agencia de diseño. Eso es lo único que quiero que sepan de mí de entrada. Y ya de ahí ya le voy hablando de la propuesta de valor y de todo lo demás. Ese es el tagline, ya te dije. Luego viene el eslogan, que es una frase ya así más emocional, más marketera, no es como el Just Do It de Nike, el Think Different de Apple y demás. Y luego pues también expresamos en la parte de identidad los core values, los valores que nos mueven. En nuestro caso hemos elegido el principal como el people first, las personas son primero, porque eso lo llevamos, tanto conecta con la visión del diseño centrado en el usuario, como la parte de propósito de cuidar a nuestros colaboradores, a nuestro equipo, a nuestros socios, a nuestros clientes, a los usuarios de nuestros clientes. Es decir,
Podemos hablar de creatividad, de tecnología, de negocio, pero todo se sustenta en las personas. Entonces, en esta parte de identidad hablamos de los core values. ¿Por qué identidad si estrategia es todo ese set de mensajes y de definiciones que comunican de una forma muy estratégica, alineada a la visión de negocio? ¿De qué se trata la marca? La identidad tiene que ver con que te identifiquen fácilmente a ti como marca. Si la marca fuera una persona, pues hay que hablar del rostro, hay que hablar de la personalidad, del cabello, de la vestimenta, del perfume y demás. Bueno, en las marcas es lo mismo. Es todo lo que envuelve o que forma, si fueran legos, esa identidad para que te puedan identificar fácilmente y no te pierdas en el montón de opciones. Entonces, hasta aquí llevamos estrategia e identidad. Y ya luego viene la parte que casi nadie hace o que casi nadie conecta, que es el despliegue, que es la puesta en marcha de todo lo que diseñaste, estrategia e identidad. La gran mayoría de agencias hace identidad, algunas hacen estrategia, algunas lo hacen bien, pero muy pocas agencias de branding o agencias de diseño se preocupan de hacer el despliegue. ¿Qué es el despliegue? Es la puesta en marcha, es la materialización de todo lo que ideaste en la estrategia y la identidad, pero ya es plasmado, todo eso que ideaste ya lo llevas plasmado, lo llevas a la realidad. ¿En qué? En materiales de comunicación como presentaciones, contenidos, eventos, podcasts, conferencias, impresos, uniformes, lo que tú quieras. ¿Cómo sé dónde debe venir plasmada la marca? Bueno, tienes que hacer un inventario de touch points, de puntos de contacto. Normalmente a mí me gusta dividir los puntos de contacto en 3. La precompra, la compra y la postcompra. ¿Qué es la precompra? Antes de que un usuario te compre, donde te está conociendo. Y ese es un inventario. Bueno, mi usuario me va a conocer en publicidad tradicional, en publicidad digital, me va a conocer en contenidos, me va a conocer en mailing, La compra, en el momento en que tu usuario ya te está comprando, bueno, hay una terminal, hay un correo, hay un checkout, hay una factura, bueno, todo, y haces un inventario, todos esos puntos de contacto. Y finalmente la postcompra, correo de confirmación, de seguimiento, entregables, firmas de correo, todos los puntos de contacto donde vas a estar estableciendo una comunicación como empresa con tu cliente. Entonces el despliegue es largo, es minucioso, es detallado y es infinito, porque como te dije hace rato, se debe llevar a cabo para siempre. Ejemplos: sitios web, producción audiovisual, marketing, contenidos, ads, photoshoots, campañas de publicidad, landing pages, funnels de venta, automatizaciones con inteligencia artificial, diseño de impresos, tráfico digital, presentaciones de venta, gráficos, video, toda la vestimenta de eventos, conceptos creativos, un montón de cosas en todos los puntos de contacto donde viva o donde se exprese la marca ya en la realidad. Ese es el despliegue. Entonces, si te das cuenta, un proyecto de branding que normalmente una agencia, un creativo entrega con un brand book, hay cosita o es una partecita chiquita, a diferencia de todo lo que te estoy hablando. Por eso te digo que mucha gente dice que hace branding, pero no están haciendo branding, están haciendo logos padrísimos, espectaculares, hermosos, brand books impresionantes, pero se queda corto. Las marcas en realidad suceden en la realidad. Hay que idearlas desde la estrategia, diseñarlas desde la identidad, pero hay que materializar todo ese trabajo creativo y estratégico en todos los puntos de contacto, y todos esos puntos de contacto, disculpa que lo repita muchas veces, pues es el despliegue de la marca. Algo muy importante es que todo esto nace o sucede desde un muy buen entendimiento. Si ya te hablé de la claridad, ya te hablé de la visión infinita, tenemos que hablar también del entendimiento. No hay estrategia sin buen entendimiento, y no hay buen entendimiento si no hay las preguntas correctas, tal vez con una visión incluso socrática. Nosotros partimos del entendimiento a través de un taller que le llamamos un Discovery Workshop, en donde de forma presencial o a veces por Zoom nos vemos con nuestros clientes y hacemos una sesión de co-creación en donde vamos haciendo las preguntas, las actividades correctas que nos lleven a un buen entendimiento para poder plasmar la estrategia, hacer planes de despliegue y demás. ¿Y por qué es importante esto? Porque no es una labor de consultoría en la que yo como agencia me llenas un brief, te hago unas preguntas, voy, me encierro, regreso, te propongo, me das cambios y demás. No, eso no funciona, eso me da a mí mucha pereza. Prefiero ser más intenso, encerrarnos y clavarnos en esta misma frecuencia con nuestros clientes y lograr los entendimientos y las definiciones necesarias para poder tener una buena estrategia, una buena identidad y un buen despliegue de marca. Aquí te estoy mostrando igual algunos ejemplos de Discovery Workshops que hemos tenido, y esto es muy clave porque desde aquí se va creando una buena sinergia, una buena energía, que es una muy buena base para un proyecto de co-creación de toda esta visión de branding infinito. ¿Qué problemas o qué ejemplos de problemas resuelves o resolvemos cuando hacemos branding infinito? Uno, atraes a los clientes ideales.
Como es un cliente ideal, tiene presupuesto, sabe del valor de un buen proyecto de branding, está comprometido con el proyecto, te responde, le va a invertir y demás. ¿Por qué? Porque ya es un proyecto robusto, es un proyecto serio, que está totalmente alineado a su visión de negocio. 2, dejas de competir por precio. 3, construyes una marca con dirección y no con ocurrencias. Y 4, ganas claridad, confianza y posicionamiento porque estás abarcando todo el proyecto de branding completo. Entonces, esto me lleva a preguntarte de tus proyectos de branding, ya sea que tus proyectos propios o si vendes branding, si en realidad estás haciendo branding o estás vendiendo entregables o estás vendiendo temas visuales, que no los demerito, tienen su lugar, pero deben existir en un ecosistema completo de toda esta visión que ya te hablé de estrategia, identidad y despliegue. Número 2, preguntarte si tienes un sistema para diseñar buen branding o solo estás improvisando en cada correcto. Es importante cuando tienes un sistema, cuando tienes un mapa, una metodología, porque ya sabes la ruta que vas a seguir y eso a tu cliente también le sirve mucho porque ya sabe todo lo que va a estar haciendo, dónde va a estar participando a lo largo del proyecto y sobre todo asegurándole que vas a concluir, vas a hacer proyectos de branding completos. Y por último, si estás entregando o te entregaron un PDF y te dijeron que te hicieron una marca, no te hicieron una marca, te hicieron un logo y te hicieron guías de estilo, guías de uso. Y esos PDFs normalmente van a estar guardados en un lugar que nadie ve. Si vas a hacer marcas, asegúrate que lo hagas con la visión completa, la visión correcta. Y que dejes de una vez por todas, dejes de hacer branding convencional y a partir de hoy hagas branding completo, branding estratégico. Que hagas de una vez por todas branding infinito. Soy Summer y te veo en la próxima.